¿Usted sabe lo que es una racha? Algo que sucede consecutivamente y que de alguna manera está ligado. Hay buenas rachas y malas rachas. Por ejemplo, está la mala racha de llevar 4 partidos sin hacer un solo gol, sin tirar a marco. Eso es una mala racha. Pero también hay buenas rachas, ¿no es cierto? Cuando de repente algo te sale bien y a la siguiente te vuelve a salir bien y a la siguiente y tú dices, tengo una buena racha, voy con todo. Y tú en esos momentos, ¿cómo te sientes cuando vas con una buena racha? No es cierto, ya que venga el siguiente, no es cierto, el que pega una vez, pega 2 veces, dice el dicho, no es cierto. Y pues ahí nosotros tratamos de aprovechar la racha. Israel en estas alturas está en una muy buena racha. Desde que comenzamos el libro de Josué, vemos cómo las cosas han ido funcionando a favor de Israel. Tienen un nuevo líder como Moisés, que es Josué. Él logra unir a todo el pueblo para que vayan a pelear por la tierra prometida. Mandan espías a Jericó. ¿Y cuál es el informe de los espías? Ellos están muertos de miedo por nosotros. Luego van a cruzar el río Jordán y el río milagrosamente se parte en 2 y ellos logran cruzar a tal punto que levantan un monumento para recordar no solamente a esa generación, sino a las generaciones siguientes la bondad y la misericordia del Señor. Ellos están en una muy buena racha. Si yo hubiera sido Josué en ese momento, le hubiera dicho, ya, sin dejar nada, todo el mundo agarre sus cosas, nos vamos a pelear inmediatamente. Porque estamos en buena racha, hay que aprovechar. Pero Dios no funciona así. Todo el mundo sabe que cuando tú vas en una buena racha, no la desaprovechas. Pero Dios en ese momento tenía algo más importante que hacer con el pueblo de Israel. Dios quería llevar a su pueblo para volver a recordarles el pacto que Él tiene con su pueblo. Y hoy vamos a ver este stop que Dios hace a la racha de Israel, pero para ocuparse de algo mucho más importante que es la relación entre el pueblo y su Dios. Más allá de los éxitos que podía tener el pueblo, lo más importante ahorita es el pueblo y su Dios. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, cómo Dios le recuerda al pueblo de Israel que ellos son el pueblo del pacto. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a recordar que sí, nosotros somos el pueblo del pacto del Señor. Así que comencemos. Yo he titulado el primer punto, el pueblo de Dios, entre los versículos del 2 al 9. Y comenzamos con una instrucción bastante curiosa. Me vuelve a leer el versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Y acá uno pensaría, hazte cuchillos afilados. Ellos iban para la guerra. ¿Para qué eran los cuchillos? Hubiera parecido que eran los instrumentos de guerra, ¿no es cierto? Las espadas, las armas para ir a pelear. Pero no, había un uso más importante para aquellos cuchillos. ¿Para qué quería el Señor cuchillos? Vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Hoy uno de los puntos más importantes que vamos a estar tocando es sobre la circuncisión. La circuncisión formó parte de la vida del pueblo de Israel. ¿Desde cuándo? ¿Alguien se acuerda? Desde Abraham. Génesis 17. Dios le dice a Abraham que él tiene un pacto con Abraham y que hay una señal de Dios con Abraham. Mira lo que dice Génesis 17, versículo 3. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo
para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 10. Y este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Había una señal del pacto. Cuando hablamos de señal, estamos hablando de algo que en sí mismo representa el pacto. Hay formas de cómo tener señales del pacto el día de hoy. Por ejemplo, el pacto matrimonial. ¿Cuál es la señal que tradicionalmente se usa para mostrar el pacto matrimonial? El aro, ¿no es cierto? Ese aro representa la unión entre el esposo y la esposa. En sí mismo el aro no es el pacto, ¿se entiende, no? El pacto es un acuerdo entre ellos, pero el hecho que exista ese aro representa que estas dos personas están en ese pacto. Pues lo mismo estaba sucediendo. Dios estableció con Abraham su pacto, y este pacto no solamente era con Abraham, era también con Isaac, con Jacob y sus descendientes después de ellos. Este pacto incluía que Dios iba a engrandecer su nombre, que Dios iba a derrotar a sus enemigos, que Dios les iba a entregar la tierra prometida y que Dios iba a traer a través de ellos la bendición a todas las familias de la tierra. De entre todas las naciones, dicho sea paso, amado hermano, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La circuncisión no era exclusiva de los israelitas. No es el único pueblo que ha practicado la circuncisión. Es más, la circuncisión ya existía desde antes de que Dios hiciera un pacto con Abraham. Pero a partir de ese momento, para el pueblo judío, de entre todas las naciones, para el pueblo judío la circuncisión se volvió el símbolo del pacto. Muchas naciones en el mundo, pero ¿a cuántas escogió el Señor? A una sola, y con esa hizo su pacto. Cuando un israelita se circuncidaba, ¿qué era lo que estaba demostrando? Que él pertenecía a ese pacto. El pacto no era de Dios con cada uno de los israelitas, sino el pacto era de Dios con toda la nación de Israel. Por eso es que cuando en la ley se dice que si un varón no era circuncidado, se le echaba del campamento, se le echaba de la nación. ¿Por qué? Porque el pacto era con la nación entera. Si tú querías pertenecer a ese pacto, ¿qué tenías que hacer? Circuncidarte. Así de sencillo. Ahora, pero encontramos en el libro de Josué un problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la actual generación de Josué, recordemos que es la segunda generación después de que salieron de Egipto, aquellos hombres que salieron de Egipto, que vimos en el libro de Éxodo, a estas alturas de Josué, ¿dónde están? Muertos en el desierto. Los que vemos ahorita en el libro de Josué son los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Y el problema está que la generación que salió de Egipto, todos los 40 años que caminaron en el desierto, no circuncidaron a sus hijos. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué no los circuncidaron? Una posibilidad puede ser por el simple hecho de que eran nómadas. Ellos estaban caminando por el desierto y quizás no tenían el tiempo suficiente, porque hermano, para que haya una recuperación, la circuncisión es retirar una parte del tejido del prepucio del hombre. Y eso conlleva una cirugía y conlleva
tiempo de sanidad, ¿no es cierto? Si usted le han hecho algún tipo de cirugía, sabe que usted no es que le operan y sale al día siguiente. Y menos en una zona tan sensible como es el órgano genital masculino. Ahora, la ley pedía que se circuncidaran a los 8 días de edad. Es más fácil que un bebito se recupere, va en brazos, no tiene que hacer movimientos. Pero lo cierto, amado hermano, es que más que una simple consecuencia natural de estar caminando en el desierto, todo da a entender que el problema por el cual esta generación no fue circuncidada fue por sus padres, por ser negligentes en cuanto a su vida espiritual. Lo vemos en el versículo número 6. A la mitad del versículo nos dice, por cuanto no obedecieron, hablando de la generación pasada, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra. Ellos no obedecieron a Dios y ellos no circuncidaron a sus hijos. Quiero que note, amado hermano, esta es una generación, la generación que salió de Egipto, que le causó un daño a sus propios hijos. Ellos tenían el privilegio de conocer al Dios vivo. Ellos tenían el privilegio de haber visto las 10 plagas, de haber visto cómo el mar se partió en dos, de haber escuchado la voz de Dios en el mismo monte del Señor, en el Sinaí, de haber recibido la ley del Señor. Pero cuando llegó el momento de educar a sus propios hijos, seguramente salieron como el pensamiento de muchos hoy, que Él escoja cuando llegue su edad. Que Él escoja cuando llegue su edad. Ellos no se dieron cuenta posiblemente, pero le estaban causando un grave daño a la generación siguiente, un daño que Dios está resolviendo en este pasaje. Y como un pequeño paréntesis, quiero que note que en el versículo 4 en adelante, en el versículo 4, ¿cómo se le llama a la generación que salió de Egipto? ¿Cómo los describe? ¿Cómo describe Josué o Dios a la generación que salió de Egipto? Hombres de guerra. Eran hombres de guerra. Significa que esa generación que salió de Egipto era una generación fornida, capaz de haber hecho guerra. Y Dios quería que su pueblo entrara a hacer guerra a la tierra prometida. Pero esta generación de hombres de guerra, ¿dónde quedó? En el desierto. Dios prefirió levantarse una nueva generación que su corazón fuera para Él, que una generación que externamente pudieron haber sido fornidos, si querías hasta el mismo Schwarzenegger ahí, Rambo juntos, pero sin el corazón para el Señor. Amado hermano, quiero que observes esto. Dios prefirió que estos hombres de guerra que no tenían el corazón para el Señor se quedaran atrás. Porque no era la capacidad de los hombres lo que iba a lograr la conquista de la tierra prometida. Lo que va a lograr la conquista de la tierra prometida es el poder del Señor y la fe del pueblo de Dios en su Dios, como lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero estos hombres son inútiles porque no tienen el corazón para el Señor. Y aquí hay un punto muy importante. En la relación con Dios, lo más importante es el corazón. Tú puedes tener muchas cosas alrededor tuyo. Tú puedes tener grandes capacidades, quizás intelectualmente tú eres superior a todo el mundo, o quizás económicamente tú eres mejor que los demás, o quizás tú tienes habilidades que ninguna otra persona tiene, tienes una facilidad para hablar como ningún otro. Pero si no tienes el corazón para Dios, si tu corazón no está circuncidado,
¿Sirve de algo ese montón de talentos que puedas tener? No eres diferente a la generación que quedó en el infierno, no en el desierto. No eres diferente a esa generación. Lo más importante para Dios no era que se circuncidara la carne. Lo más importante para Dios es que el corazón se circuncidara. Escucha las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 16. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y termina con este mandamiento: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. No de vuestra carne, de vuestro corazón. ¿Qué significaba eso? Y circuncidar el prepucio del corazón. No es una cirugía a corazón abierto, dicho sea de paso. No tiene nada que ver con eso. Se trata de un verdadero cambio en el corazón del hombre. Por eso el Señor termina diciéndoles: y no endurezcáis más vuestra cerviz, no seas más duro, no seas más necio. El pueblo que salió de Egipto fue necio al Señor, constantemente se rebelaban, no querían obedecer la voz del Señor, no tenían circuncidado el prepucio de su corazón. Su rebeldía mostraba que no tenían verdadera fe en el Señor. Amado hermano, la generación del desierto no fue parte del pueblo del pacto, salvo Josué, Caleb y Moisés. Bueno, y ahí habría que sumarle uno que otro que verdaderamente mostraron seguir al Señor. Pero en términos generales, esa generación no fue agradable a los ojos de Dios. No pudieron entrar a la tierra prometida. Y ahora esta generación de Josué está en el mismo peligro. Está en el peligro de que ya son grandes, ya son adultos, pero siguen incircuncisos. No han circuncidado. No tienen el sello del pacto. Por eso, versículo 7, leemos: a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Amado hermano, aquí Josué es la clave. Josué escucha la voz del Señor y termina circuncidando al pueblo. Ahora, póngase a pensar, no es lo mismo circuncidar a un niño de 8 días que circuncidar a un hombre de 20 años para arriba. No es lo mismo. Primero porque el niño chiquito no se va a mover mucho. En cambio el hombre adulto, sí. Y la recuperación no es la misma. Se va a llevar tiempo la sanidad. Eso los iba a dejar vulnerables a sus enemigos. Hay una historia bíblica que involucra una matanza y la circuncisión a la vez. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo? A Dina, ¿no es cierto? La hija de Jacob llamada Dina, que un hombre llamado Siquem se había acostado con ella y luego la pedía en matrimonio, ¿no es cierto? Había una relación sexual fuera del matrimonio, por más que hoy nos parezca normal, en realidad es
incorrecta delante de Dios. El Señor, o sea, se dice en la Biblia que la deshonró a ella. Para las amadas hermanas que están acá y los hombres también, no deshonren sus cuerpos con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero bueno, esta mujer, Dina y Siquem, habían tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y cuando Siquem va y le dice a Jacob, quiero casarme con tu hija, entonces los hijos de Jacob le dicen, no podemos porque ustedes son incircuncisos. Circuncídense primero y luego les podremos dar a nuestra hija. Pues ellos obedecieron. Todos los varones de la casa se circuncidaron. Y ya se imaginará, quedan postrados en cama, sin poder hacer nada. Entonces Simeón y Leví, los hijos de Jacob, entraron y mataron a todos por haber deshonrado a su hermana. Lo mismo le pudo haber pasado aquí. Imagínate, hermano, tú con la buena racha, viene todo excelente y Dios de repente te dice, alto, todo el mundo circuncisión. Por lo menos unas 6 semanas fuera de servicio. Y tras de eso, si alguno, amado hermano, porque usted cree que los cananeos no mandaban espías para revisar a Israel, claro que los mandaban. Cuando los cananeos escucharan de que Israel estaba fuera de combate por estar circuncidado, era un momento propicio para ir y derrotarlos. Pero a ellos les tocó confiar en la provisión del Señor, en la protección del Señor. Sí, iban a quedar vulnerables en cuanto a su carne, pero eso que estaban haciendo estaba simbolizando el pacto que ellos tienen con el Señor, y el Señor los iba a proteger. Lo más importante en ese momento es que se alinearan al pacto y los enemigos no lo iban a poder tocar dentro del propósito de Dios. Ahora, ¿qué significa esta circuncisión? Ya no solamente significa la señal del pacto. Mira la definición que le da el Señor a la circuncisión en el versículo 9. A esa circuncisión en particular. Mira el versículo 9. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza, la humillación. ¿De qué? De Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que con esa circuncisión le está quitando el oprobio de Egipto a Israel? Israel en Egipto, ¿qué fue? Fueron los esclavos. Mientras que ellos caminaron por el desierto, las naciones no lo veían sino como un grupo de esclavos que estaban por ahí. Ellos eran vistos menospreciados por las naciones. Pero ahora que ellos están entrando a la tierra prometida, ahora se están constituyendo como una nación verdadera, como una nación establecida, ya con un territorio propio, todavía por conquistar, pero propio, bajo el pacto de Dios, con las leyes de Dios. El Señor está retirando de sobre ellos toda la vergüenza que ellos sufrieron durante 400 años en Egipto. Pero ¿cuántos años habían pasado desde que salieron de Egipto? 40 años. Usted sabe, hermano, que ellos debieron haber entrado a la tierra prometida a los pocos días de salir de Egipto. El viaje entre Egipto y la tierra prometida era de cuestión de días. La circuncisión de sus hijos debió haber sido allá en la tierra prometida a los pocos días de salir de Egipto. Pero por la dureza del corazón de la primera generación, ellos tuvieron que esperar 40 años para que recién después de estos 40 años se cierre la etapa de la esclavitud. Esto es como el Señor diciéndole a su pueblo Israel: ustedes ya no son más esclavos. Todo lo que era la esclavitud de Egipto se cerró en esa
circuncisión. Esta nueva generación que nació ya no eran simplemente, ya no eran los que caminaron por el desierto. Esta generación que está siendo circuncidada es la generación que está tomando la tierra prometida, la tierra del pacto del Señor. Así que aquí tenemos, amados hermanos, al pueblo de Dios alineándose con el pacto de Dios. Y ahora hay un punto muy importante que es el que vamos a continuar. Cuando el pueblo se alinea al pacto de Dios, puede disfrutar de los beneficios del pacto. Puede disfrutar de los beneficios del pacto. Si usted tiene tarjetas de crédito, lo digo porque es quizá lo más normal hoy que veamos, usted sabrá que están los famosos beneficios de esa tarjeta. Que cuotas sin intereses, que sacar cosas con puntos que acumulas, que tener millas de viaje, ¿qué más cosas hay? Descuentos, ¿no es cierto? Que con el precio normal es tanto, pero con la tarjeta tal, te cuesta tanto. Son los beneficios de que tú tengas, no estoy haciéndolo de propaganda a las tarjetas, es más, de ser posible no tenga tarjetas de crédito. De verdad, de ser posible no tenga tarjetas. Pero bueno, el punto es que cuando nosotros pertenecemos a algo, disfrutamos de los beneficios de eso, ¿cierto? Usted como peruano disfruta de beneficios que yo no puedo. Y a usted le va a sonar raro este beneficio, pero usted tiene el beneficio de votar. A pesar de que usted lo menosprecia tanto en la votación por el presidente, pero eso es un gran beneficio. Yo no puedo escoger a quién me va a mandar en este país. Yo no tengo voto. ¿Ah? Yo no puedo decir, este es el que quiero. A mí se me impone. A mí se me impone. Usted como peruano, ¿no? Ese es otro asunto, ese es otro asunto. Pero el punto es que usted como peruano tiene un beneficio que puede utilizar. El pueblo de Israel, al pertenecer al pacto de Dios, tiene beneficios que puede disfrutar. Y el resto del capítulo, los últimos 3 versículos, del versículo 10 al versículo 12, nos muestra el pueblo de Dios, después de la circuncisión, gozando de los beneficios del pacto de Dios. Hay 2 beneficios que se mencionan. En los versículos 10 y 11 se habla de la Pascua. Y en el versículo 12 se habla de que ellos están comiendo, el versículo 10, la Pascua. En el versículo 11 y 12 se habla de que están disfrutando de las abundancias de la tierra prometida. Estos son beneficios que el pueblo de Dios disfruta. Vemos el versículo 10 de regreso. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Nuevamente recordamos, ¿de dónde salió la primera Pascua? De Egipto, la 10ª plaga. Los hijos de Israel, el Señor les dice que va a pasar la muerte, la mortandad por todo Egipto. Va a matar de todas las familias al primogénito, de todas las familias. Usted mira, no, de los judíos no. Sí, también si los judíos se hubieran descuidado de la celebración de la Pascua, hubieran muerto niños judíos. Pero el Señor les instituye la Pascua. En la Pascua sacrifican un cordero y cubren el dintel con la sangre. ¿Usted se ha puesto a pensar, ¿y qué simboliza eso? Recuerde que el que va a pasar es la mortandad. El Señor va a matar al primogénito. Lo que está representando esa sangre en el dintel es que está dando testimonio que en esa casa efectivamente ya murió uno. No el primogénito. El cordero de la Pascua es el que murió, pero ya murió uno allí adentro.
de tal manera que mientras que los egipcios están llorando la muerte de sus primogénitos, los israelitas son salvados. Porque la sangre en el dintel daba testimonio de que había uno que había muerto en el lugar del primogénito. Y los israelitas entonces celebran la Pascua como esta última cena antes de ser redimidos de su esclavitud. Y a pesar de que la Pascua se celebró en el desierto, lo tenemos en la Biblia, en las historias de Éxodo en adelante, esta Pascua que celebra Josué es especial porque nuevamente también está cerrando una etapa. Está cerrando la etapa del Israel lejos, del Israel oprimido, del Israel lejano. Y está comenzando la etapa del Israel en la tierra que el Señor les está dando. Esta Pascua es como decir, aquí termina la redención, la liberación de Egipto. Y de ahora en adelante comienza la conquista. Es una nueva etapa en la vida de Israel. Israel está celebrando esa Pascua en comunión con Dios como un beneficio de ser parte del pueblo de Dios. Pero el segundo beneficio que vemos está en los versículos 11 y 12. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Se acuerda qué era el maná? Escuche la descripción que se hace del maná. Una cosa pequeña y menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Eso está en Éxodo 16. Y Moisés la llamó el pan que Jehová os da a comer. ¿Se acuerda por qué Dios les dio el maná? Ellos pedían comida en el desierto y lo pidieron mal. Y Dios no se agradó de eso, pero les proveyó porque era una necesidad que ellos tenían. En el desierto, amado hermano, y siendo nómada, tú no puedes ir sembrando y cosechando. Si tú tienes que estar constantemente caminando, no te puedes establecer en un punto. Es más, ellos no construían casas, ellos vivían ¿cómo? En tiendas, porque nuevamente tenían que estar avanzando. Ellos no tenían tiempo para sembrar y cosechar. Pero el Señor en su misericordia les dio por 40 años el maná. Y ellos podían comer el maná, podían disfrutar de todo lo que el Señor les daba, pero el maná no era para siempre. El Señor ya les había dicho que los iba a introducir en la tierra prometida, y una de las descripciones que se hace de la tierra prometida es tierra que fluye leche y miel. No significa que haya un panal abierto que está sacando ríos o una vaca que está botando leche a lo loco. ¿Qué es lo que representa ese que fluye leche y miel? Que hay una gran abundancia, que es una tierra rica para dar alimentos. Y ahora se está cerrando la etapa. Cuando ellos pisan la tierra prometida, comienzan a cosechar, hacen panes para celebrar la fiesta, y al día siguiente, cuando debió haber bajado el maná caía con el rocío de la mañana. Cuando debió haber bajado el maná, ya no hay. ¿Por qué ya no hay? ¿Por qué el Señor cerró el grifo acá? Porque les había abierto la puerta de la nevera a lo grande, el refrigerador así, la despensa, todo, las alacenas, todo se los había abierto de par en par para que ellos pudieran disfrutar. Esa es una de las bendiciones de la obediencia al pacto. Escucha lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel. Si ellos permanecían fiel al pacto del Señor, Deuteronomio 28:11. Escucha lo que dice. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes,
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Amado hermano, una de las muestras como el Señor estaba mostrándole a su pueblo que estaban dentro de su pacto era la abundancia de bienes. En el Antiguo Testamento, los bienes son una forma gráfica de ver la relación entre Dios y su pueblo. Y repito, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Esto no significa que el día de hoy, en la manera que yo soy prosperado, es porque Dios me ama. No. No. Ahí tienes un ejemplo entre el rico y Lázaro. El rico en sus abundancias, ¿a dónde fue? Al infierno. Y Lázaro en su pobreza, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham. No tiene nada que ver con las riquezas. Pero para que el pueblo pudiera entender, es como cuando tú tienes un niño chiquito y necesitas explicarle algo y se lo pones, como dicen por ahí, con manzanas y peras, ¿no es cierto? Se lo tratas de explicar lo más sencillo posible. Ya, pueblito de Israel, para que ustedes entiendan, cuando ustedes estén en obediencia conmigo, yo les voy a dar muchas cosas materiales. Pero si ustedes son desobedientes conmigo, yo les voy a quitar todo. Así ellos podían ver con sus propios ojos cómo estaban caminando con Dios. Por eso la importancia de las riquezas terrenales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esas abundancias son espirituales. ¿Me dejo entender? Pero el maná que había recibido el pueblo de Israel no era para ninguna otra nación. No era para ninguna otra generación. El maná solamente era para esa generación del desierto, pero nuevamente se cierra la etapa. Ya no más desierto para Israel. Se cierra la etapa, se cierra el maná y ahora Israel puede disfrutar de estos beneficios del pacto con Dios. Ahora, pensemos en esto, amado hermano. ¿Significa esto, este texto, que yo tengo que permanecer fiel a Dios para poder disfrutar de sus beneficios? Quizás pudiera ser una aplicación inmediata que nosotros pudiéramos hacer, pero ahí hay un pequeño problema. ¿Cuál de ustedes, incluyéndome, somos fieles a Dios en todo? Si fuera por la fidelidad del poder disfrutar de los beneficios, ¿cuál de nosotros sale bien parado acá? Por eso es que recuerde que antes de pensar en nosotros, ¿en quién tenemos que pensar? En Cristo. Israel no le fue fiel al Señor todo el tiempo. Esta generación, vamos a ver la próxima semana, esta misma generación ya comienza a hacer aguas, ya comienza a fallar. Acán termina robando cuando no tenía que hacerlo. Terminan mal. Esta generación y todo Israel se van a ir desviando del plan de Dios, se van a ir desviando del propósito de Dios, hasta tal punto que ¿qué va a hacer Dios con Israel y la tierra prometida? Los va a expulsar. Pero hay un verdadero Israel que sí guardó el pacto de Dios en todo lo que hizo, desde el primer día de su vida hasta el último día. ¿Sabe quién es el verdadero Israel? Jesús. Es Jesús el que guarda el pacto de Dios desde el inicio hasta el final. Él no solamente fue circuncidado al 8º día, Él se cuidó de cumplir todas las cosas hasta el final de su día. Y por eso es que en Él se inaugura este nuevo pacto, un pacto que no está condicionado a nuestras obras. Está condicionado, si quisiera verlo por condición, está condicionado a la obra de Cristo. Y como Él fue perfecto, nosotros podemos disfrutar en Él de los beneficios del pacto. Escucha lo que dice Efesios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo, ¿cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios que estamos en pacto de Dios y bajo la bendición espiritual de Dios. No por nuestras obras, sino por Cristo. Es por Él, amado hermano, que nos dice la Escritura que Él nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. Es por Cristo Jesús que nosotros somos insertados en este nuevo pacto. Un nuevo pacto que ya no es necesaria la circuncisión para llevar una señal del pacto. Porque la verdadera circuncisión, como diría Pablo en Romanos, no es la de la carne. ¿Dónde está la circuncisión verdadera de su pueblo? En el corazón. De tal manera que si tú estás en Cristo, tu corazón está circuncidado, tú eres parte del pueblo, del pacto del Señor. Eso es lo que importa, amado hermano. No importa si tu carne tiene o no tiene tal o cual señal. Lo importante es que tu corazón esté circuncidado. Ahora, pero también no debemos olvidarnos que hay un símbolo actualmente para el nuevo pacto. O mejor dicho, dos símbolos del nuevo pacto. Dos cosas que el cristiano hace. Una que hace una sola vez en toda su vida cristiana. Y otra que la repite cada cierto tiempo. Son dos ordenanzas que el Señor nos ha mandado a cumplir. ¿Cuáles son? El bautizo y la cena del Señor. El bautizo, en cierta manera, viene a tomar el lugar de la circuncisión. Por cuanto en el bautizo se está demostrando que nosotros estamos en Cristo Jesús. Ahora, tú dirás, pero yo no me quiero bautizar, pero estoy en Cristo. Déjame decirte algo, estar en Cristo no se trata de estar en Cristo en tus términos. Se trata de que estés en Cristo en los términos de Cristo. El Señor dijo que a todos los discípulos los bautizáramos. Ahora, yo no puedo llevármelo a la fuerza a bautizarlo usted. El que no está bautizado, ¿qué tiene que hacer? Buscar bautizarse. Pero amado hermano, es que recuerdes que con eso tú estás dando testimonio de que estás bajo el pacto de Dios. Y aquí aclaro una cosa, el bautizo no perdona pecados. El bautizo no salva. Salva a Cristo, perdona pecados Cristo. Cuando tú estás en Cristo estás perdonado y tienes una nueva vida. El bautizo lo que está haciendo es simbolizando esa nueva vida. Es como el pueblo de Israel. ¿Recién se volvían israelitas cuando se circuncidaban? No, ya habían nacido como israelitas, pero la circuncisión representaba ese pacto con Dios. Lo mismo sucede con el bautizo y la cena del Señor. La celebramos porque somos el pueblo de Dios. Amado hermano, muchas veces pasamos por alto esto. Somos el pueblo del pacto. Cuando tú estás afuera en la sociedad, ¿te comportas como el pueblo del pacto? Cuando tú hablas con tus amigos, ¿hablas como parte del pueblo del pacto? Cuando tú estás en tu trabajo o en los estudios, ¿estás comportándote a la altura del pueblo del pacto? Porque ¿de qué serviría que un israelita se circuncide y luego viva hacia un ídolo? ¿Serviría de algo esa circuncisión? No. ¿Sirve de algo un cristiano que se bautice, pero que viva de una manera lejos de Dios? Su bautizo no fue nada. Su corazón no está circuncidado, por ende. Amado hermano, nosotros tenemos que procurar vivir a la altura del pacto de Dios. Pero que no se nos olvide eso, amado hermano. Somos el pueblo del pacto del Señor. Su circuncisión ya está aquí en el corazón. Dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Quien tenga el Espíritu ya fue circuncidado en su corazón. Si tú no has pasado el bautizo, búscalo hacerlo y busca hacerlo pronto. Y vive en todo lo que hagas dentro del pacto de Dios. Otra aplicación más antes de que me olvide. ¿Y tus hijos los estás introduciendo en el pacto de Dios? No que los circuncides. No se trata acá, ¿no? Tráiganme cuchillo, vamos a... No. No. Pero recordemos que es que el padre tiene que llevar a su hijo hacia el camino del pacto. Es cierto, el hijo en algún momento va a tener la edad suficiente para escoger. Y él va a tener que escoger si quiere o no continuar. Pero por lo menos dentro de tus responsabilidades está llevarlo por el camino. Llevarlo, acompañarlo, ser testimonio, ser su maestro, enseñarle. No puede ser como la generación que salió de Egipto, descuidando a sus hijos. No lo hagamos así. Amado hermano, ¿cómo se muestra entonces que nuestro corazón está en el Señor? Cuando nos comportamos como el pueblo del pacto de Dios. Somos su pueblo. Vivamos así. Amén.